Buenos días a todos, buenas noches a todos. La primera videoconferencia del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico CPDEC de la Federación Latinoamericana de Buenos Sociedades días a todos. Científicas de Estudiantes Buenas de noches a Medicina, todos. La primera videoconferencia del FELSOCEM. Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico. Para Vamos a iniciar entonces. Este es el afiche que hemos estado observando por las diferentes redes sociales. Videoconferencia llamada Importante Investigación realizando cada domingo un horario que es asequible para la gran mayoría. Y bueno, entonces iniciaremos con esta videoconferencia con nuestro disertante, que es el doctor George Denison Velázquez, de Guatemala. Es una del... Entonces aquí George y mi persona, el director del CPD, a la derecha. Y paso para recordarles de una vez que hay una extendiendo a través de las diferentes redes sociales para que cada director local del CPDEC o representante ante el CPDEC se comunique para dar sus datos. Y recordarles también de la producción científica de la federación, que ya iniciamos la segunda fase para que envíen, está pidiendo. Entonces, muchísimas gracias por su inscripción y su asistencia y esperamos que estén atentos, disfruten y aprendan. Entonces, damos inicio a la videoconferencia con el doctor George. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder acompañarlos. Un grato saludo desde Guatemala a todos los rincones de Latinoamérica. Pues hoy, el día de hoy, vamos a iniciar con la primera videoconferencia que ha planteado realizar el Comité Permanente de CPDEC de FELSOCEM. Pues mi nombre es George Velázquez, como ya lo decía Felipe. Yo actualmente soy miembro del Consejo de Asesores de la FELSOCEM y también soy residente de pediatría y en 2013, 2014 y 2015 fui editor de la revista CIMEL. Entonces, para mí es un gusto poder compartir con ustedes pues algo de lo que sé de lo que es investigación en pregrado, ¿verdad? La conferencia se titula Importancia de la investigación científica, una perspectiva para el pregrado y su implicación en el posgrado. Con esta conferencia pretendemos dar que ustedes como estudiantes pues se puedan interesar en lo que es la investigación. Investigación es lo que es el alma de lo que es FELSOCEM. Entonces nuestra misión es poder transmitirles a ustedes pues este mismo deseo por la investigación y que ustedes vean por qué, pues por qué la importancia en el pregrado, ¿verdad?
Bueno, una disculpa a todos por unos pequeños fallos que tuvimos, pero continuamos con la conferencia. Bueno, entonces vamos a comenzar con la conferencia. La idea de esta conferencia es que, como les comentaba, ustedes puedan, pues, tener algún interés por lo que es la investigación a nivel de pregrado. Vamos a ver algunos mitos que hay sobre la misma y pues vamos a ir resolviendo algunas interrogantes. Entonces, para empezar, algunas interrogantes sobre lo que es la investigación científica a nivel de pregrado. Algunas cuestiones que nos planteamos cuando estamos como estudiantes de medicina es si se puede investigar y publicar desde el pregrado. Creo que la mayoría de los que han estado en Felsocem o son miembros de sociedades científicas, pues podrán contestar muy bien a esta pregunta. Y creo que la respuesta sería afirmativa. Para quienes pues no pertenecen a Felsocem o no son miembros de sociedades científicas, vamos a ir viendo qué hay al respecto sobre este tema. Bueno, otra interrogante que vamos a ir respondiendo a lo largo de la conferencia es si realmente tiene trascendencia la investigación que hacemos en pregrado. ¿Por qué debemos hacer investigación? ¿Y cuál es la situación actual en Latinoamérica en cuanto a investigación? ¿Y qué utilidad práctica tiene la investigación? Ya que la mayoría pues tiene una idea de que la investigación es algo aburrido, es algo monótono quizá, y que tal vez uno no le dé la utilidad práctica a nivel de pregrado. Entonces vamos a tratar de ir respondiendo estas interrogantes. Para esto quiero traerles un pensamiento de Gerard Piel. Gerard Piel fue quien contribuyó a la redefinición de lo que es la era moderna del periodismo científico. Él decía que sin la publicación la ciencia está muerta, es algo que es muy cierto, ¿verdad? Porque el último paso de la investigación como tal es la publicación. Ahí culmina el proceso de investigación, no culmina en la finalización de un trabajo de investigación o de un manuscrito como tal, sino que el último paso es la publicación como tal. Eso es lo que le da vida a la ciencia y vamos a ir viendo otro poco. Bueno, la investigación. Hay varios tipos de investigación, la investigación periodística, investigación social, investigación industrial y la investigación científica, que es el tema que nos abarca. Dentro de eso les quería comentar una anécdota. En una ocasión yo pues asistí a un congreso internacional de innovación, ciencia y tecnología y pues ahí hablaron de investigación industrial. Y pues me llamó la atención mucho que en este tema ellos mencionaban que la investigación industrial no debe publicarse. Generalmente este tipo de investigación no se publica porque es más para las empresas que hacen investigaciones propias de mercadeo, de sus productos, entonces que obviamente a ellos no les conviene dar a conocer los resultados de sus procesos o de cómo mejorar procesos, porque pues a ellos les trae más ganancias el no como dar a conocer sus secretos, cosa que no ocurre en lo que es la investigación científica. Y vamos a ir viendo poco a poco. La investigación científica es la investigación que utilizamos a nivel de medicina, porque medicina, como acá les pongo, es un arte eminentemente científica. La medicina se debe a la ciencia, se debe a la investigación, de ahí vienen todos los descubrimientos terapéuticas que nosotros utilizamos pues actualmente en las distintas áreas de la medicina. Entonces podemos decir que medicina es ciencia. Entonces, como tal, se debe a investigación científica. Ese es uno de la importancia o la investigación, es como los pilares que fundamenta la medicina. Vamos a ver cuál es la situación a nivel mundial en cuanto a investigación. Acá les traigo un cuadro que fue sacado del reporte sobre Unión Europea sobre producción científica. Y acá lo que quiero que vean son todas las áreas de investigación que podemos tener. Estas son las áreas de especialización. Este reporte es de 2013 y vemos todas las áreas de especialización en cuanto a investigación para cada país. Podemos ver que acá está el área de salud de investigación. Entonces, acá esto representa la Unión Europea, representa China, Japón y los Estados Unidos. Vamos a ir entendiendo un poco a poco lo que esta gráfica nos quiere decir. Acá les subrayo lo que es
el área de salud. Entonces, como habíamos visto, el mayor productor en cuanto a investigación en salud es los Estados Unidos. Acá está representado con color anaranjado, nos podemos ir a esta área. Quien domina el área de investigación en salud es los Estados Unidos, representado por un solo país. La Unión Europea la investigación acá está reflejada por varios países que conforman la Unión Europea y ni aún así superan la investigación que produce Estados Unidos. Entonces, en este sentido, podemos darnos cuenta que Estados Unidos lidera lo que es la investigación en salud y en náutica, en ciencias económicas. Acá podemos darnos cuenta, acá está el espacio, lo que es investigación en espacio, lo que es investigación en ciencias económicas y lo que es investigación en aeronáutica. Está dominado por Estados Unidos. Mientras que si vamos a hacer el análisis de China, China domina lo que es la investigación en el área de otros transportes de tecnología. También domina lo que es investigación en materiales y la investigación en energía. Ahora nos vamos a lo que es Japón. Japón domina el área de materiales o domina el área de las nanociencias y la nanotecnología. Ahora veamos qué sucede con la Unión Europea. Si nos damos cuenta, la Unión Europea también domina lo que es el área de humanidades y domina lo que es el área de automóviles. Entonces, esta es una perspectiva para que vean ustedes cómo está distribuida la investigación a nivel mundial, para que vean ustedes la importancia que toma la investigación para los países. Entonces, acá tenemos todas las especialidades. Ahora, otra diapositiva. Acá este es un estudio realizado en el 2014. Este estudio lo que trató de hacer es un mapa de la investigación a nivel de las ciencias de la salud. Entonces, como ya vimos, lo general de investigación en áreas de especialización para los países. Ahora vámonos, ¿qué pasa a nivel mundial en cuanto a la investigación en salud? En cuanto a investigación en salud, veamos que las áreas como más productivas en salud, estas son las 10 áreas, de 42 áreas que tomó este estudio propiamente de salud, vemos que las 10 áreas en donde más se realiza investigación a nivel mundial es este. Y si se dan cuenta, los dividimos por año, de 1900 a 1990, de 1991 a 2000 y de 2001 al 2012. Entonces, este es el total de años que toma el estudio de análisis en cuanto a producción en investigación. Si nos damos cuenta, acá de 2001 a 2012 fue donde en 12 años ha ocurrido un incremento impresionante en cuanto a lo que es investigación en cuanto a salud en las distintas áreas. Y siempre la investigación ha girado en torno a salud ocupacional, salud pública y también en cuanto a lo que es servicios de salud, y también en el tercer lugar lo ocupa medicina interna y medicina general. Como se dan cuenta, ha habido un incremento en cuanto al porcentaje de investigación en cuanto es a salud pública, ocupacional y de servicios. Acá, si nos damos cuenta, para 1990 había un 24.34% de producción mundial en cuanto a esta área. Y si nos damos cuenta, se ha mantenido 20.24, 21.68 y domina con 21.46. Ahora, medicina interna y medicina general, si se dan cuenta, tenemos un 23.72% y ha ido disminuyendo, 15.67, 12.21, para un total de 13.14 del análisis total. Entonces nos damos cuenta de cuáles son las áreas de investigación a nivel mundial. Ahora veamos qué países son los que producen más investigación, quiénes aportan más investigación en salud al mundo. Acá les traigo del mismo estudio, como les digo, es uno de los estudios más recientes que hay. Este estudio es de los 20 países con mayor producción en investigación en salud de 1900 al 2012. Si se dan cuenta, los países que más producen es Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Brasil, España, y ahí tenemos todos en cuanto a la producción en salud. Si se dan cuenta, como les había mencionado en la primera gráfica, Estados Unidos domina lo que es la producción en investigación a nivel mundial en salud.
Bueno, entonces ahora veamos estos datos interesantes. De todos estos 20 territorios o países que producen investigación en el mundo, de Latinoamérica solo tenemos 2. En el sexto lugar está Brasil con un 4.58% de la producción mundial, y está México con 0.97% de la producción en salud. Entonces, veamos que la mayor parte de investigación producida en el continente americano lo domina Estados Unidos principalmente, luego seguido por Canadá, y luego los demás países que producen investigación son los países europeos. Aquí nos vamos dando cuenta pues de la falencia que tenemos en Latinoamérica en cuanto a investigación en salud, y por qué es que estamos tocando este tema que es importante para nuestros países. Bueno, ahora acá hay una interrogante muy importante que les quiero hacer. Ahora, si ya vimos qué países son los que más producen investigación, ahora valdría la pena preguntarnos quiénes son los que producen más investigación. Bueno, ahora veamos esta tabla que nos habla sobre las instituciones. Acá el título se me fue, pero esas son las instituciones que más producen investigación relacionada a la salud a nivel mundial. Hay un dato muy interesante acá que quiero que ustedes puedan notar. Si se dan cuenta, las 6 primeras instituciones que ocupan la producción en investigación en salud son 6 universidades, lideradas por la Universidad de Harvard. De ahí está la Universidad de Toronto, la de Washington, Michigan, y pues ahí nos vamos. Pero si se dan cuenta, son 6 universidades las que lideran la investigación. Hasta en séptimo lugar aparece una institución que no tiene carácter de una institución de educación superior, que es la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes pues bien saben, pues la Organización Mundial de la Salud tiene un impacto muy importante a nivel mundial, y a pesar de ser una organización que trabaja a nivel mundial, no es la primera que uno esperaría que produzca investigación, son universidades, y de ahí podemos ir viendo todas las demás universidades en la lista: Universidad de Carolingia, Universidad de Johns Hopkins, Universidad de Columbia. Entonces, son universidades. ¿A qué voy con esto? Que las universidades, por su rol en la formación de los estudiantes, por el rol que desempeñan como instituciones académicas, instituciones que se deben al conocimiento, son ellas las que deberían liderar la investigación en cada país. Y vamos a ver más adelante que aquí en Latinoamérica no sucede así. Lamentablemente las universidades dejan mucho que desear. Entonces, les traigo estas diapositivas para que tengamos un punto de comparación de qué sucede en otros países y para que veamos la realidad de la nuestra. Entonces, ¿qué nos está faltando? Bueno, con esto, como se dan cuenta, la mayoría de universidades son universidades estadounidenses. Estos representan, en este estudio, estas universidades estadounidenses representan los 6.2 millones de publicaciones a nivel mundial, considerando del año 2000 al 2011. Si se dan cuenta, en 12 años, la cantidad de investigación que produce Estados Unidos. Y bueno, aparte de eso, como les comentaba anteriormente, ningún otro país separado por sí solo alcanza el 1.000.000 de publicaciones anuales, mientras que Estados Unidos anualmente tiene un promedio de 2.1 millones de publicaciones. Se dan cuenta de la importancia que le toma el país a la investigación, la inversión que se hace en investigación. Bueno, ahora vámonos con otra diapositiva. Ahora, ¿qué sucede en Latinoamérica? Bueno, creo que la mayoría ya nos podremos imaginar, podremos hacer un análisis de lo que sucede en nuestros países, que es un escenario muy similar en cada uno de los países de Latinoamérica. Veamos qué sucede en Latinoamérica. La producción científica en Latinoamérica, si se dan cuenta, del año de 1995 a 1998, tuvo un incremento del 1.8% al 3.4%. De tal manera que para el año 2000, la contribución de toda la región, o sea, como Latinoamérica al mundo, fue solamente de 3.2%.
Sumando todos los países, toda la región de Latinoamérica, tenemos una contribución apenas de 2.2% en publicaciones para el año 2002, para el año 2000. Y para el año 2012, sumando la investigación producida por Oceanía, África y Latinoamérica, suma en total el 5% del aporte a nivel mundial. Entonces, esos datos ya nos pueden decir la gran rezaga, ya nos van orientando a algo que ya sabemos, la gran rezaga en investigación que tenemos en nuestra región. Bueno, acá les traigo las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Este es un análisis que se hace anualmente y que se toman varios parámetros. Uno de los más importantes es la producción en investigación que produce cada universidad. Entonces, si se dan cuenta, el puesto número 1 a nivel de Latinoamérica lo ocupa la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo casi que aporta el total de investigación que se produce en Latinoamérica. Y a nivel mundial ocupa el puesto número 54. En el tercer puesto sigue Brasil con la Universidad Estadual de Campinas, que ocupa el segundo puesto para Latinoamérica según el reporte del 2016 de CIMAGO, y el 230 a nivel mundial. Si se dan cuenta, es un solo país el que aporta la gran mayoría de investigación para Latinoamérica. Y en el tercer puesto ya aparece la Universidad Autónoma de México con el tercer puesto a nivel de Latinoamérica, y a nivel mundial el puesto 233. Y ya pueden ir ustedes viendo todos los demás países. Vamos de acá hacia acá. Si se dan cuenta, casi que solo Brasil tiene 6 universidades que aportan toda la investigación para la región. De ahí un aporte de una universidad mexicana, una de Argentina y 2 de Chile. Y de ahí vemos a la mayoría de nuestros países que no aparecen en esos rankings mundiales. Bueno, como les decía, del año 2000 al año 2011, Brasil tuvo una producción de casi 138.854 publicaciones relacionadas en el área de medicina. Entonces, Brasil, como ya bien vimos, es la que aporta la mayor parte de publicaciones para la región. En segundo lugar, se posiciona México, en tercero Argentina, y luego acá tenemos un desglose de cómo es la posición para todos los países de Latinoamérica. Y obviamente los países que no aparecen como en este top 10, pues son países que no hacen un aporte significativo para la región, por tanto, mucho menos van a aparecer en indicadores a nivel mundial. Ahora vámonos con otra diapositiva. Bueno, ya viendo estas estadísticas alarmantes, pues que a nosotros nos debe alarmar, y creo que la mayoría de los presentes en esta conferencia pues son estudiantes. La idea de ver esto es pues que nosotros veamos la realidad y que todavía, como dirían por ahí, somos el futuro de nuestros países, pues estamos a tiempo de tomar algunas medidas para mejorar estas estadísticas. Bueno, me informan que al final van a haber 10 minutos para preguntas. Bueno, entonces, ¿a quiénes debe interesar la investigación? Principalmente a los países. ¿Por qué a los países? Porque la investigación, la producción en cuanto a investigación es uno de los indicadores de desarrollo para los distintos países. Además, la investigación aporta muchísimo para los países. Por ejemplo, en medicina, los distintos gérmenes, la epidemiología de las enfermedades no es la misma que en Estados Unidos que aquí en Guatemala, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos produce su investigación de acuerdo a lo que ellos ven, en sus estudios, cosa que, por ejemplo, en Guatemala no tenemos las mismas condiciones socioeconómicas, las mismas condiciones nutricionales, y que obviamente son factores que van a intervenir en lo que son los procesos de enfermedad. Entonces, nosotros debiésemos producir nuestra propia investigación, tener nuestros propios datos, y eso debiese hacer cada país. Además, cada país debiese tener políticas nacionales de investigación, debiese contar con líneas de investigación que le interesa a cada país.
Y pues obviamente cada país debiese hacer una mayor, no gasto, sino inversión en lo que es investigación, que al final es lo que va a permitir el desarrollo de cada uno de nuestros países. Luego vienen las instituciones, las universidades. Pues este es un tema como muy controversial, porque como ustedes veían, a nivel mundial las universidades son las que más producen. Lamentablemente, a nivel de Latinoamérica, en nuestra región, ha habido un auge, un brote de universidades en los distintos países que no cumplen con, con ser instituciones académicas. Las universidades debiesen estar para la academia, ellas deben transmitir conocimiento, deben generar conocimiento. En ellas recae el mayor peso de generar investigación para los países, algo que no se da, lamentablemente, por muchos factores, desde el factor económico, factores de interés de las autoridades, pues esto condiciona, lamentablemente condiciona una baja producción científica a nivel de los distintos países de Latinoamérica. Y pues acá estamos nosotros, los estudiantes, profesionales, docentes de las universidades, que al final somos los que debemos interesarnos en investigación. Como les decía, ¿verdad? Medicina es fundamentado, su pilar es la investigación científica, de ahí han surgido los distintos descubrimientos que hoy conocemos, los avances científicos y tecnológicos se han dado de la investigación. Entonces nosotros debiésemos saber investigación, debiésemos interesarnos en producir investigación. Si bien no es comprensible que no todos los que estudiamos medicina o los que ejercemos la medicina nos podemos apasionar o podemos dedicarnos a la investigación por completa, sí debe ser una de las áreas, una de las competencias que debiésemos tener todos los médicos, pues al final, ya sea que nos especialicemos en pediatría, cirugía, ginecología, debiésemos en esas áreas generar nuestras propias investigaciones de interés, ¿verdad? Y entonces por eso es de que FELSOCEM es una organización muy importante a nivel de Latinoamérica porque actúa a nivel del estudiante que todavía hasta cierto punto podría desarrollarse en investigación, moldear capacidades en investigación. Pues entonces esa es la importancia de FELSOCEM a nivel de Latinoamérica, que estimula lo que es investigación y publicación. Entonces, ¿por qué investigar y publicar en medicina? Como ya les decía, pues el último paso del proceso de investigación lo constituye la difusión de resultados obtenidos. Como les decía al inicio, lamentablemente se nos enseña, porque yo también así lo aprendí, que la investigación finaliza al concluir el trabajo de investigación. Finalizamos el trabajo de campo, de ahí analizamos nuestros datos, hacemos nuestro informe final y pues ahí terminó la investigación. No hubo ningún avance o contribución en la medicina, ya sea tanto local, a nivel internacional, no generó absolutamente nada de esas investigaciones que hacemos a nivel de pregrado. Y pues lamentablemente a nivel de posgrado o a nivel ya de profesionales, seguimos viendo el mismo patrón, ¿verdad? Entonces, Stoden fue en un artículo que publicó, si no mal recuerdo, en 2014, un artículo sobre bibliometría y cienciometría, dice que la ciencia avanza cuando los descubrimientos se replican y se reproducen. Nosotros podemos descubrir la cura al cáncer, la cura a lo que queramos, pero si no nos atrevemos a cumplir con el último paso de la investigación, que es la publicación científica, fue en balde todo el esfuerzo intelectual, todo el esfuerzo físico en haber hecho esos descubrimientos, porque al final no tuvieron ninguna contribución para la humanidad, ninguna contribución para nuestros países y mucho menos una contribución al mundo. Entonces, de ahí la importancia de la publicación científica en medicina. Otra interrogante que veíamos al inicio. ¿Se puede investigar y publicar desde el pregrado? Esta interrogante, pues, tal vez podría sonar muy contradictoria para
los que son docentes, los que son catedráticos, los que ya ejercen la investigación a otro nivel, porque dirán, bueno, les quiero contar una anécdota en esto. Cuando yo muy inicié con Felsosen, cuando muy inicié en mi sociedad acá en Guatemala, en una ocasión me le acerqué a un profesor y pues le dije, mire, quiero hacer investigación, quiero publicar, me llama mucho la atención, obviamente iniciar con estudios descriptivos, y se me quedó viendo, casi que me golpea y me dice, la investigación no es para nivel de pregrado, eso es para nivel de doctorado, para nivel de maestría, pero no para estudiantes de medicina. El estudiante de medicina debe enfocarse en aprender las ciencias básicas, las ciencias clínicas, la práctica de la medicina como tal, pero no investigación. Es algo que debes dejar para otro nivel de academia. Y pues vamos a ir viendo qué es lo que nos demuestra la realidad sobre lo que es la investigación y publicación de pregrado. Ahí sí que lamentablemente uno como estudiante se enfrenta a un montón de situaciones que quizás al final condicionan de que uno se desanime, de que uno no pueda animarse a investigar, animarse a publicar. Veamos qué es lo que pasa en el mundo a nivel de pregrado. Bueno, dentro de las formas de investigación de pregrado, la investigación se realiza en cuatro formas a nivel de pregrado. La investigación como un ejercicio académico, que es lo que ocurre en la mayoría de países. Y me imagino que ocurrirá lo mismo en sus facultades. La investigación como ejercicio académico es aquella investigación que se hace como un requisito para obtener un puntaje académico, como un requisito de una cátedra en investigación. Obviamente, la mayoría de facultades del mundo y de Latinoamérica, de facultades de medicina, han implementado cátedras de investigación en sus distintos cursos por la importancia que cobra esta en lo que es medicina, ¿verdad? Pero ahí se queda, como una investigación para ganar puntos, para ascender de año y no tiene mayor trascendencia. De tal manera que podríamos decir que el paso por el pregrado son años de infertilidad científica, de infertilidad en cuanto a publicación. Que no está mal, obviamente, no estoy diciendo que no esté mal aprender investigación, pero debiésemos animarnos a ir más allá, a la publicación, y vamos a ver más adelante por qué. La investigación como producto de una tesis de graduación, que es lo que ocurre en la mayoría de países, al menos acá en Guatemala, pues en mi universidad es obligatorio que se realice la tesis de graduación, que la tesis de graduación consiste en ejecutar un proyecto de investigación para poder graduarse, es como el último requisito, y se sustenta la tesis ante una terna, y pues ahí obtiene uno su título, ¿verdad? Como último requisito. Pero ahí queda, la mayoría de tesis a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, tampoco se publican. No se publican de ahí, de servir para graduarse, no se publican. Y hay tesis que que llevan mucho recurso económico, que llevan mucho tiempo, hay muy buenas tesis que se realizan, pero lamentablemente por la falta de conocimientos en cuanto a redacción, en cuanto a publicación, en cuanto científica, no asciende al otro nivel de la investigación. El tercero es la investigación asistida, en la que pues generalmente hay facultades de medicina que tienen como centros de investigación no tan modernos o no tan sofisticados, pero tienen ciertos centros de investigación en la que hay profesores que realizan investigaciones en donde invitan a los estudiantes a ser partícipes de esa investigación. Entonces, como acá bien dice, en la que el estudiante colabora en un proyecto de investigación propuesto por un investigador experimentado. Lamentablemente, esta forma de investigación tampoco deja como mucho al estudiante, porque pues al menos de lo que yo me he dado cuenta acá, no sé cómo sea en otros países o de repente en otras facultades, pero acá me he dado cuenta que algunos profesores hacen sus investigaciones, pero prácticamente usan al estudiante únicamente para hacer su trabajo de campo, o lo utilizan únicamente para recolectar datos, pero el estudiante no generó, no hizo un análisis del análisis de datos, o un análisis intelectual como aporte a lo que es el análisis de resultados, o a lo que es el marco teórico del trabajo. Entonces, lamentablemente el estudiante no aprende mucho.
No sé si en algunos otros lados, pues sí el estudiante pues tenga la oportunidad de profundizar un poco más, ¿verdad? Pero al menos de lo que yo he visto acá, no. La investigación por iniciativa propia, pues esta acá se la remarco porque esta debiese ser la más importante, ¿verdad? Y como les decía, a la hora de que uno quisiera hacer investigación por iniciativa propia, se enfrenta a muchos obstáculos, muchísimos, muchísimos obstáculos, y se los digo por experiencia propia. Lamentablemente uno no tiene el apoyo que quisiera tener, o porque nuestros países todavía son países subdesarrollados, en donde pues no se tiene tanta experiencia en publicación. Obviamente personas de mayor jerarquía o que ocupan otros puestos, pues no nos brindan el apoyo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica la investigación por iniciativa propia tiene muchas falencias, pero sí se puede, y vamos a ver por qué. Bueno, ¿en qué formas aportan los estudiantes de medicina a la investigación? Este es un tema muy importante que me gustaría que les quede claro. Como les decía, el último punto de la investigación es la difusión de resultados, más que culminar el trabajo de investigación. Entonces, la difusión de resultados, entendamos bien, difusión, se refiere a exponer, a dar a conocer a la comunidad científica, a otros colegas, a darles a conocer lo que es la investigación. Bueno, no sé si les está saliendo el cursor, pero acá les estoy mostrando. Bueno, eh, entonces, como les decía, dar a conocer los resultados. Esa es la idea de la investigación, de que otros autores, otras personas conozcan lo que hemos descubierto. Entonces, acá tenemos como tres grandes formas a nivel de pregrado, la primera, que son presentaciones orales de trabajos de investigación en congresos, es lo que la mayoría de estudiantes realiza. Bueno, me imagino que es así en la mayoría de países, pero acá al menos así es. Se realizan como muchos congresos de ciencias básicas, congresos clínicos, congresos de especialidades, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de ir a presentar sus resultados. Es una forma de difusión, sí, o sea, está bien, pero no es como el nivel más alto o la forma en que uno puede contribuir eh, de gran manera a lo que es el avance de la medicina o de la ciencia. Pero, o sea, es algo que está bien, ¿verdad? Pero se queda ahí en la presentación oral de un trabajo de investigación. De ahí, acá tenemos del lado derecho la presentación de pósters científicos en congresos o eventos académicos, que también, como les decía, se da en el mismo marco de un congreso realizado por las facultades, ya sea de estudiantes o de especialidades. Y de ahí, aquí en el centro les coloqué como, hablando a nivel de pregrado, obviamente, hablando a nivel de pregrado, las publicaciones en revistas científicas. Esta forma de difusión es la que tiene el mayor impacto a nivel de pregrado. Es la forma en que los estudiantes pueden hacer una verdadera contribución a la medicina, una verdadera contribución a nuestros países, a nuestras instituciones. Obviamente esto también requiere todo un análisis. Esto yo pensaría que es toda otra conferencia, hablar sobre lo que son procesos editoriales, procesos de publicación, cómo saber dónde publicar, cómo saber qué paso seguir. Esto es otro tema aparte. Pero la mayoría de estudiantes contribuyen en lo que es cartas al editor, reportes de casos, artículos originales y artículos de originales breves. Estas son las formas de contribución en las que nosotros, como estudiantes, en la que un estudiante puede contribuir a la investigación a este nivel. La investigación, y como acá les pongo una frase, la investigación que no se difunde no existe. Eso es muy importante saber. Bueno, ahora otra pregunta que tal vez podrían hacerse los docentes, ¿verdad? Ya hablando de investigación. ¿Tiene algún impacto real la investigación de los estudiantes de medicina? ¿O nos estamos basando en puros argumentos subjetivos? ¿O hay pruebas objetivas que nos demuestren que realmente esta investigación que se realiza a nivel de pregrado va a tener un impacto de lo que les estoy hablando, de publicar artículos originales? Si realmente se toma en cuenta esta investigación, o solo es como una utopía, por decirles así. Veamos, pues. Acá les traigo un artículo que fue publicado en marzo de 2016, en el año pasado. Es un artículo que habla sobre la contribución en medicina a nivel de pregrado
las publicaciones de las 10 mejores universidades del mundo en el 2013. Veamos qué sucede. Contribución de los estudiantes de medicina a la producción de publicaciones de las mejores universidades del mundo. En este estudio se seleccionaron, de acuerdo a un ranking internacional, a las 10 mejores universidades del mundo. Y de estas 10 mejores universidades se evaluó lo siguiente. Se agarraron durante un año, durante todo el año 2013, todas las publicaciones que habían sido albergadas en Medline, que Medline es una base de datos internacional. Entonces se agarraron todas las publicaciones de ahí y se vieron cuáles son las que se contactaron a los autores, obviamente, y vieron quiénes de esas publicaciones tenían contribución de autores que eran estudiantes de medicina. Se evaluó el tipo de diseño de las investigaciones, el campo de la investigación del artículo publicado, la revista en la que se publicó y el factor de impacto de la revista. Esto es algo muy importante. ¿No? Y el número de citas recibidas durante un año, ¿verdad? Bueno, los resultados los exponemos acá. De todos los artículos seleccionados, que en total fueron 25.153 artículos o publicaciones que aparecían en Medline, que representaban un 53.9% del total de las publicaciones de esas 10 mejores universidades del mundo, se encontró que de todas estas 2.537 artículos, que representa un 10% del total previo, contenía un coautor o autor de pregrado. Entonces vamos viendo aquí que los estudiantes de medicina contribuían a esas investigaciones. Y de este total de 2.537, el 25% como primer autor, que figuraban como primer autor, eran estudiantes de medicina. Entonces nos vamos dando cuenta acá que en las mejores universidades del mundo hay estudiantes que aparecen como primer autor. Y de estos, pues el estudio también refleja que la media de factor de impacto de las revistas en las cuales habían publicado esos estudiantes, ya sea como autores principales o como autores, tenían un factor de impacto de 3.66. Ese es un muy buen factor de impacto para las revistas, de tal punto que habían, de hecho menciona el artículo, que habían publicaciones en la New England Journal of Medicine. De estas, que la New England tiene un factor de impacto de 54.4. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, vamos como abriendo los ojos. Entonces, sí se puede publicar desde el pregrado. Es un mito el decir que no se puede. Y es un mito también decir que el estudiante no tiene la capacidad de publicar en revistas de alto impacto o de no hacer buenas investigaciones. Y ahorita vamos a ver otro punto en este sentido. Y la media de citas fue de 3 por artículo, o sea, 3 citas al año por artículo. Esa fue la media de las citas. Un artículo muy interesante. Bueno, sigamos con el artículo. Acá está la referencia bibliográfica por si alguien la quiere buscar. Aquí abajo la coloco. Descripción de las publicaciones de estudiantes de medicina de las 10 mejores universidades del mundo. Veamos qué sucede acá. Acá están, aquí creo que no les está apareciendo el puntero, pero aquí arriba en la primera columna está pues están obviamente las 10 mejores universidades que contribuyeron a la publicación a nivel mundial durante el 2013. Si se dan cuenta, acá están las primeras 4 universidades. Siempre, como habíamos visto anteriormente, Harvard lidera la producción científica en cuanto a estudiantes de medicina. Y un dato muy importante es lo siguiente. Fijémonos en esto. Acá, luego en la primera columna, en las últimas filas, acá tenemos el tipo de estudios que realizaron en ese entonces. Y se dan cuenta serían 2, 3, en la cuarta fila tenemos a los estudios experimentales. De estos estudios experimentales, vemos que para Harvard desarrolló 287 estudios experimentales en laboratorios, con participación de estudiantes de medicina. Y del total de estas 10 universidades, la contribución fue de 44.1% de estudios experimentales. Y el resto, hubo un 14% de estudios transversales. Entonces, si se dan cuenta, a nivel de pregrado, pues todos tenemos la idea, o la mayoría pensamos que a nivel de pregrado,
Las únicas investigaciones que se pueden realizar son los estudios descriptivos, los estudios observacionales, y ya ir como a un estudio analítico, un estudio experimental, no es algo para el pregrado. Pero si se dan cuenta, acá nos refleja que no es así. Si otras universidades pueden, ¿por qué en Latinoamérica no? Bueno, y aparece en segundo lugar con un 3.1% los reportes de casos y casos de serie, que esto es uno de desde lo que más recomendamos luego de una carta al editor, que el estudiante pueda practicar para iniciarse en investigación, para que vaya adquiriendo habilidades o vaya adquiriendo esa experiencia en cuanto a redactar, que es iniciar con cartas al editor o reportes de casos. Bueno, me dicen que no sale el cursor. No, creo que solo mi computadora refleja el cursor acá. Bueno, vamos a seguir. Acá, bueno, ahora sí, ya está apareciendo. Bueno, perdón, esto debía aparecer desde antes. Bueno, entonces, acá veamos qué pasa en Latinoamérica. Acá tenemos un artículo original. Este artículo fue publicado, si no estoy mal, en el año 2012. No me recuerdo bien. Este es sobre un análisis de los estudios bibliométricos. Solo habla sobre estudios bibliométricos publicados en CIMEL. Para los que no sepan qué es CIMEL, CIMEL es la revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil de Latinoamérica. Esta revista es el órgano de difusión oficial de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina. Y vamos a ver más adelante cuál es el análisis que se ha hecho sobre CIMEL. Entonces, es una revista, pues en entonces se analizó esta revista. Veamos. CIMEL se tomaron 12 volúmenes que habían en línea de 10 años, sí, de 10 años, si no mal recuerdo, del 2001 al 2012. Se tomaron las 12 revistas que habían salido en línea de la revista CIMEL. Y de esto nos damos cuenta que CIMEL tuvo 236 artículos en total publicados. De estos 233, 92 eran artículos originales. Aquí están los casos y reportes y las editoriales. ¿Por qué es que aparecen estos tres como primeros encabezando la lista de publicaciones de CIMEL? Porque, pues, para los que no sepan, CIMEL es una revista manejada por estudiantes de medicina, que es a la revista que yo pertenecí como comité editor. Entonces, esto es un dato muy curioso, que CIMEL de hecho supera en muchos aspectos a revistas de nivel de posgrado o otras revistas de nivel internacional, porque CIMEL es una muy buena revista para publicar a nivel de pregrado. Entonces, publica artículos originales. El comité editor de CIMEL está conformado única y exclusivamente por estudiantes de medicina. Otro dato interesante. Bueno, ahora veamos. De los artículos que hablaban sobre bibliometría, acá veamos los autores que eran estudiantes de medicina. Acá está el número total de autores y acá está el número de autores que estudiantes de medicina y acá está representado en porcentaje de acuerdo al total. Y pues es un dato muy interesante, como les digo, hay estudiantes de medicina que publican. O sea, no es un mito de que el estudiante de medicina no puede publicar. Eso se los traía como dato. Bueno, publicaciones de los trabajos presentados en congresos científicos estudiantiles peruanos de 2002 a 2009. ¿A qué revista fueron enviadas y qué tipo de artículos eran? Como les digo, esta es como otra plática aparte. Hablar sobre cómo calificar, cuándo una revista es buena para publicar, cuál es el impacto de esta revista, qué criterios podemos tomar para decidir publicar en una buena revista, que nuestro artículo pues tenga una trascendencia a nivel internacional, qué indicadores internacionales hay, y todo eso. Esto es otra plática ahora. Y igual de los tipos de artículos, ¿verdad? El impacto que tienen, cuáles son como hacen mayor contribución a la medicina y todo eso. Va, entonces veamos acá. Aquí en este artículo lo que hicieron es analizar los trabajos que se presentaron de forma oral o como póster en un congreso de Perú y pues vieron cuáles pues, fueron
posteriormente publicados. Y acá aparece nuevamente la revista Simmel, que fue la primera revista en la que publicaron los estudiantes. Acá está, y fueron de todos esos trabajos, 13 se publicaron como artículos originales, que en este caso Simmel aparecía en Cielo. Pero pues hay una aclaración que actualmente fue retirada de Cielo y pues en eso trabaja el comité editor de Simmel, ¿verdad? Pero en ese entonces aparecía indexada a Cielo. Luego acabamos Anales de la Facultad de Medicina, fueron 9 artículos originales y un original breve, que en este caso estaba indexada a Cielo y a Lilacs. Y pues acá llama la atención esta tercera revista, que es la revista Peruana de Medicina Experimental en Salud Pública. Acá se publicaron 8 artículos originales, 2 cartas al editor, y esta revista aparece en Medline. En Medline aparecía en Cielo y aparecería en Lilacs. Entonces, si se dan cuenta, el estudiante de medicina sí tiene la capacidad para poder publicar en buenas revistas. Es un mito el decir que no lo puede hacer. Revistas de pregrado en Latinoamérica, que era lo que les hablaba, ¿verdad? Pues ese es un tema como, pues muy importante, porque a nivel de pregrado, yo podría decir que debido a la falta de interés de las universidades, debido a la falta de interés de algunos docentes, de algunas autoridades, decanos, rectores, de facultades y universidades, que no prestan el apoyo al estudiante que debiese prestarse, que no le toman la importancia a la investigación que debiese tomar esta, los estudiantes se han organizado y ellos mismos han creado como grupos. Uno de estos son las sociedades científicas, son grupos a nivel local de las facultades de medicina y que se afilian a una organización internacional que es la FELSOSEM, la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, a la cual nos debemos, pues CPD, que es parte de FELSOSEM. Entonces, ellos mismos han buscado mecanismos, han buscado la forma de cómo estimular la investigación a nivel de los países y de la región como tal. Entonces, de tal punto que estas son revistas estudiantiles. Si se dan cuenta, la revista Simmel tiene un H-index de 11 puntos. Es la que, es un artículo publicado en 2013, si no mal recuerdo. Fue fundada en el año 1995, pertenece a FELSOSEM. La sede editorial de la revista está albergada en Perú y pues durante todo este tiempo pues tenía 476 citaciones. Entonces, estos son como análisis bibliométricos, cienciométricos, que se hacen para las revistas. Ese es otro tema muy aparte, pero esto nos dice como la calidad de la revista, que Simmel para este entonces ocupa el primer lugar en cuanto a calidad de revistas a nivel de pregrado de Latinoamérica, y como les decía, supera incluso a revistas de posgrado o que cuentan con un mayor aporte económico que no llegan al nivel de Simmel. Lo que pasa con Simmel es que Simmel tiene el proceso de revisión por pares incorporado a su proceso editorial, tiene el proceso de revisión por pares, tiene como un proceso muy estricto que le permite ser una buena revista para el nivel de pregrado. Y pues de ahí acá aparecen otras revistas estudiantiles que pues algunas de estas están albergadas en bases de datos internacionales, ¿verdad? Que en muchos países pues hay revistas locales que ni siquiera se albergan en alguna base de datos internacional. Bueno, y ahora, ¿qué desafíos se encuentra el estudiante de medicina para investigar y publicar en pregrado? Pues ya son datos muy conocidos, ya vamos terminando, para que no se me van a aburrir. Bueno, los desafíos en pregrado que se enfrenta el estudiante de medicina. Primero, a todos nos ha pasado, falta de tiempo. Es muy difícil poder llevar la carrera de medicina y tratar de hacer otras cosas fuera de la medicina. Tratar de hacer investigación, tratar de pertenecer a una sociedad científica. Es muy difícil, a veces es visto como una utopía que no se puede hacer, pero sí se puede. O sea, yo lo hice en mi tiempo de estudiante, conocí mucha gente en FELSOSEM que publicó como estudiante, conozco gente dentro de FELSOSEM de otros países que publica como estudiante, entonces depende mucho de nosotros el querer publicar desde el pregrado. Bajos conocimientos sobre metodología de la investigación, esto lamentablemente está muchas veces condicionado por las universidades, por las facultades de medicina, por los docentes,
que muchas veces pues no enseñan la investigación como debiese ser, no enseñan una adecuada metodología de la investigación que condiciona lamentablemente una nula o poca publicación de los estudiantes de medicina y un poco interés. Programas curriculares deficientes de investigación, que era lo que les decía, lamentablemente las universidades en nuestra región no le prestan ese interés que debiese tener la investigación. No se hace la inversión que debiese ser y pues no se contrata a la gente que debiese contratarse para dar investigación. Poco o nulo estímulo a la investigación a nivel de pregrado. Otro factor que, pues esto es sacado de un estudio, no crean que me lo estoy inventando, de varios estudios, de hecho, realizados especialmente en Perú, que han visto que pues tener bajos niveles de conocimiento e investigación o que realizar poca investigación se ha relacionado al poco estímulo que da la facultad o quienes debiesen velar por la investigación a la investigación de pregrado, ¿verdad? Falta de asesoría y mentoría en investigación es otro tema que vemos muy frecuentemente también en nuestros países, como los docentes, como los que lideran en teoría la investigación en las facultades de medicina, no publican, no tienen esa experiencia, entonces mucho menos van a poder transmitirle esa experiencia, esos conocimientos al estudiante, esa motivación, ¿verdad? Y pues la dificultad en el uso de programas estadísticos. Pues como se dan cuenta, son muchos los desafíos que enfrenta un estudiante para poder realizar investigación. Esa es la importancia pues, de CPDEC, de FELSOSEM, y con estas charlas que se van a estar implementando, que más adelante tengo entendido que van a ser sobre metodología de la investigación, es la importancia de esto que se estimula o se le brinda al estudiante otra alternativa de dónde aprender investigación, de motivarse por la investigación. Entonces, acá también, bueno, ahora tenemos todos estos problemas. ¿Qué hacemos con todo esto? Depende mucho de nosotros. Entonces acá la próxima diapositiva que les quiero mostrar dice, esta es una fotografía con unos amigos que nos tomamos con la doctora Ada Jonat, que ella es premio Nobel ganó el premio Nobel de Química en el año 2009, pues tuvimos la fortuna de conocerla y saludarla. Pues ella ganó el premio Nobel de Química por sus estudios y sus descubrimientos en cuanto a la estructura tridimensional y la función del ribosoma. Y pues una de las frases de ella es, tengo la edad de mi curiosidad, que se mantiene increíblemente joven. Entonces, a mí me parece oportuno pues correlacionarla con los problemas que veíamos en la diapositiva anterior, porque, o sea, los problemas ahí van a estar en cuanto a investigación. Depende mucho de nosotros o de los estudiantes ir más allá y buscarle una solución de querer dar más del 100%, de querer exigirse más que solo estudiar medicina para hacer investigación. Y en esto hay estudios, de hecho hay estudios que se han hecho en Panamá, en estudiantes de Colombia, en estudiantes de Venezuela, en estudiantes de Perú. Esos estudios han demostrado que el tener una actitud favorable hacia la investigación, una actitud se define como un estado mental de predisposición a hacer algo, o sea, yo me predispongo mentalmente a querer hacer investigación, a decir yo voy a hacer investigación, pues sea esto, tener una actitud favorable o una actitud positiva a la investigación, se ha relacionado a tener mejores conocimientos en cuanto a publicación y metodología de la investigación, y pues también se ha hallado que también ha habido mejor, pero los estudiantes que tienen esta actitud positiva pues han publicado más, ¿verdad? Es mucho, depende de nosotros, ¿verdad? Por eso les quise dejar con esta pequeña reflexión. Y ya casi, ¿qué oportunidades hay en pregrado en investigación? Pues lo que les decía, FELSOSEM es una gran oportunidad, aprovechenla, aprovechen a FELSOSEM a través de sus sociedades científicas, a través de los distintos comités permanentes. Como les decía, yo ingresé a FELSOSEM en el año 2013, a mí realmente me hizo ver otro panorama, hizo que me gustara la investigación, hizo que me motivara por saber más sobre investigación, y pues aprovechen esa oportunidad, de verdad, de FELSOSEM y las sociedades científicas. ¿Y qué sucede a nivel de posgrado? Todo lo que hemos hablado es como la puntita.
del iceberg, de lo que representa la investigación. Hemos hablado casi que nada de todo lo que es investigación. Obviamente lo he enfocado a nivel de pregrado. No hemos hablado de ensayos clínicos, no hemos hablado de la investigación que se da a través de estudios randomizados, de otro nivel de investigación, de estudios de laboratorio y eso. Hemos hablado del pregrado. Entonces, hacer investigación en pregrado, ¿qué beneficios nos trae para el posgrado? Obviamente, la investigación, como les decía, ¿verdad? En medicina tiene mucha importancia. Entonces, en los programas de posgrado, generalmente, muchos programas le dan importancia a la investigación. Entonces, alguien que aplica una residencia, a una maestría, a un doctorado y que tiene publicaciones a nivel internacional, que tiene publicaciones en buenas revistas, que sabe de investigación, tiene como otro extra para poder ingresar a una maestría, a una residencia, a un doctorado. Y obviamente aquí a este nivel ya se realiza otro tipo de investigación, ya no es la típica investigación observacional o descriptiva que se realiza en pregrado, sino que ya es otro tipo de investigación, estudios experimentales, estudios cuasi experimentales, estudios analíticos. Entonces, esa es la importancia de hacer la investigación desde el pregrado. Obviamente nos abre más puertas hacia lo que es el complejo mundo de la medicina, mejorar nuestra habilidad de interpretación y lectura crítica, ya estando en un nivel de posgrado, ya tenemos que interpretar artículos científicos, tenemos que interpretar guías, y pues nosotros decidir cuál es la que tiene mejor nivel de evidencia, cuál es la que pues tiene una significancia estadística y que tenga su aplicación en medicina. Ya a nivel de posgrado se mira lo que es la investigación clínica, medicina basada en evidencia, y pues aquí ya le encontramos muchísimo lo que es la aplicación práctica de la investigación. Traigo unas pequeñas imágenes más adelante, y como les digo, todo esto siempre fundamentado en que la medicina es un arte eminentemente científica. No podemos desprendernos de esto, de que la medicina es científica. Por ejemplo, acá les traje un ejemplo de las guías sobre el manejo de diabetes, que son las últimas guías publicadas en el año 2017. Estas guías ya están hechas en base a estudios randomizados. Aquí ya se aplica medicina de evidencia para ver qué estudios son los que han mostrado un mejor efecto terapéutico de tal medicamento o de realizar tal medida o de mantener la glicemia en tales niveles. Entonces, aquí ya se hacen recomendaciones y es aquí donde viene la aplicación práctica de la investigación. Entonces, ya en un nivel de posgrado, pues nosotros obviamente, como les digo, vemos todo eso, ¿verdad? Acá está también las guías sobre manejo de hipertensión arterial en adultos, que este es del 2014, lo mismo. Son basadas en estudios grandes, de cortes grandes, se analizan múltiples estudios para ver qué es lo mejor para el paciente, cuál es la mejor evidencia que existe. Por ejemplo, igual los mismos, estas son las guías de sepsis, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del 2012, ya salieron las nuevas guías del 2016 que se acaban de publicar, y obviamente, como les digo, todo esto es a base de investigación. Entonces aquí ya estamos viendo otro nivel de investigación, que es a lo que ya nos pasamos del pregrado a otro nivel de investigación, pues que ya nos tocará cuando llegue nuestro momento de estar en estos niveles. Mientras tanto, enfóquense en la investigación de pregrado. Igual acá les traigo, por ejemplo, un ejemplo de la revista de la Asociación Americana de Pediatría. Esta es la guía práctica de manejo sobre manejo, tratamiento y diagnóstico y prevención de bronquiolitis. Entonces, si se dan cuenta, este es un artículo publicado en la New England el año pasado, en el 2016, que habla sobre bronquiolitis y se basa de acuerdo a las guías de manejo clínico de bronquiolitis, que es una enfermedad que se da en pediatría, ¿verdad? Una enfermedad respiratoria. Entonces, si se dan cuenta, al final, el producto final de la investigación en medicina es tomar decisiones, las mejores decisiones para nuestro paciente, las mejores decisiones en cuanto a un tratamiento, en cuanto a un diagnóstico. Entonces, no es fundamentarnos tanto en lo empírico, sino en fundamentarnos en lo que se ha demostrado que funciona a través de muchísimos estudios. Por ejemplo, estas guías de 2014 de la Asociación Americana de Pediatría
recomiendan que, por ejemplo, los broncodilatadores, las nebulizaciones con epinefrina y la terapia con glucocorticoides no se recomienda. O sea, tan simple decir, bueno, no lo recomendamos, no es efectiva para bronquiolitis. Pero todo esto, si se dan cuenta, acá está fundamentado en ensayos clínicos randomizados, ensayos multicéntricos, o sea, está fundamentado en la investigación. Es lo que les quería dejar de mensaje, ¿verdad? Que ya a nivel de posgrado, ustedes tal vez van a verle la utilidad práctica a la investigación. ¿Por qué es importante que sepamos investigación? Y como les decía, eso nos va a abrir mucho más oportunidades. Igual, saber investigación, haber realizado investigación en pregrado, nos abre puertas a aplicar a programas internacionales de pregrado, de posgrado, perdón, que pues obviamente si ustedes ya cuando terminen el pregrado quieren irse afuera de otros países, como ya se dieron cuenta, países como Estados Unidos, como Canadá, como Reino Unido, son países que le prestan muchísima atención a la investigación. Entonces, obviamente, ustedes a la hora de querer aplicar a estos países deben saber investigación, deben tener publicaciones. Y porque lo he visto, porque tengo amigos que pues aplicaron a otros países y que se dieron cuenta que en su currículum debían tener investigación. Entonces, para que ustedes vayan viendo que realmente la investigación les va a servir más adelante. Y como les decía, ¿verdad? La investigación la podemos como dividir dentro de varias personas. Los que hacen la investigación porque les gusta, los por placer, los que hacen la investigación por obligación como parte de un programa académico, los que hacen la investigación por tener currículum, y pues también definen algunos artículos que los que hacen investigación por un estatus social, por pertenecer a una élite académica. Entonces, pues no importa, yo pienso que no importa realmente por qué la haga uno, pero lo importante es saber y hacer investigación en medicina. Por ejemplo, acá les traía unos ejemplos que esto recién nos estaba consultando hoy, que son oportunidades al extranjero. Por ejemplo, un programa internacional de beca de investigación para posgrados. Y si se dan cuenta, se ofrecen becas en las siguientes facultades de la universidad. Ciencias de la salud, que es nuestro campo de interés. Si se dan cuenta, dentro de los criterios de elegibilidad para los aspirantes, demostrar mérito académico y capacidades de investigación, puesto que la beca se otorgará con base en estos criterios. Entonces, si se dan cuenta, uno hasta que ya llega a posgrado se topa con que, híjole, sí me servía la investigación, sí debí haber aprendido investigación, para aplicar obviamente a oportunidades, otras oportunidades. Por ejemplo, acá hay otra beca de maestría en salud pública y medicina tropical. Es una beca que apoya a investigadores jóvenes, ¿verdad? Como se dan cuenta acá, proyectos de investigación. Acá está, acá hay otra que es una beca de doctorado de la Academia Cínica de Taiwán Internacional. También apoya lo que son investigaciones. Acá hay otra en Singapur. Si se dan cuenta acá, dice, dentro de los criterios de elegibilidad están que el estudiante o el aplicante tenga un excelente expediente académico y pasión por la investigación. Y dentro de las áreas a los que uno puede aplicar son las ciencias biomédicas. Y así hay un montón de oportunidades, y no solo para programas de investigación, obviamente para aplicar a residencias en el extranjero en cuanto a medicina interna, cardiología, dermatología, pediatría, anestesia, lo que ustedes quieran. En esos países se exige mucho la investigación, y entonces ustedes deben haber creado desde el pregrado un currículum con investigación para poder aplicar a esos países, y esa es su finalidad en posgrado. Bueno, y aquí les traía una foto bueno, de esto fue en Panamá en el año 2015, fue el Encuentro Internacional de Editores de Revistas Médicas Estudiantiles. Pues como les digo, yo tuve la oportunidad de participar gracias a CIMEL. Acá estamos con el doctor Alfonso Rodríguez, un maestro en investigación en lo que es la región. Acá está Aníbal, ex editor de la revista CIMEL. Acá está también el editor anterior de CIMEL, Giancarlo. Entonces, pues, esa experiencia nos ha dejado Felsocem. Felsocem nos ha dado ese impulso a querer hacer más investigación. Hoy ustedes están en esa etapa de aprovechar esa oportunidad de pregrado, explotarla y pues explotar a Felsocem, ¿verdad? Y hacer lo mejor que puedan en cuanto a investigación.
Y acá, ya, esta es la última diapositiva, les dejo una pequeña reflexión sobre mía, ¿verdad? Sobre lo que es investigación y relacionado con la vida, ¿verdad? Así que anímense a investigar, los motivos realmente a que se apasionen por la investigación. Acá está el Consejo de Asesores de FELSOSEM, con muchísimo gusto en orientarlos, y pues CEPEDEC, que estará realizando otra serie de conferencias ya más enfocadas a hacer investigación, a métodos de investigación, diseños de investigación, pruebas estadísticas y todo eso, ¿verdad? Y pues les dejo también acá abajo, me pareció pertinente dejarles mi publicación en 2016 en la revista hispanoamericana de Ciencias de la Salud, que habla sobre la importancia de la publicación científica en el pregrado de medicina. Entonces, por si la quisieran leer, hablo de otras cosas, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento a Felipe por la invitación, a todo el consejo, al comité directivo de lo que es CPDEC por haberme invitado a dar esta conferencia, y pues a FELSOSEM, ¿verdad? A todo el consejo directivo, al consejo de asesores por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo. Y realmente un gusto pues haber participado. Cualquier duda pues quedó a la orden, si es que hay un tiempo para preguntas. Muchas gracias, doctor George. Una conferencia bastante motivadora y bastante informativa. Realmente yo creo que hemos logrado aclarar muchas dudas que hemos tenido durante, bueno, tantos años del pregrado, que realmente durante el pregrado muchas universidades no nos incentivan a la investigación. En muchas de nuestras universidades, aquí en Latinoamérica, la investigación, como usted muy bien lo dijo, es bastante escasa. Entonces la idea es que empecemos ya desde ser estudiantes a investigar y, más importante aún, a publicar y a replicar nuestros resultados. Entonces, bueno, los espectadores tienen una serie de preguntas, doctor, así que eh, voy a hacerles pues las preguntas para que las pueda responder si es posible. Juan Carlos Castillo Juárez pregunta: ¿qué medios o revistas recomiendas para hacer publicaciones de medicina una vez concluidas? ¿Y qué consejos darías a los estudiantes que quieren iniciarse en investigación? Bueno, acá mi respuesta, bueno, son dos respuestas. ¿Qué revistas recomiendo para publicar y qué consejos doy para estudiantes que se quieran iniciar en investigación? Bueno, dentro de las revistas que son buenas para iniciarse cuando uno por primera vez va a querer publicar, como les decía, lo recomendable es que uno inicie con una carta al editor. Que una carta al editor no, a diferencia de los artículos originales, pues generalmente no emplean procesos metodológicos como un proceso sistémico, que si emplea un artículo original, son opiniones de artículos, son opiniones sobre cierto tema, siempre fundamentado en lo objetivo, no son como ideas subjetivas, sino siempre es algo fundamentado en objetivo, y los casos clínicos, especialmente para los estudiantes que están en la práctica hospitalaria, ¿verdad? Que ahí se ven muchos casos clínicos que se pueden reportar. Una de estas revistas que yo recomiendo es la revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil de Latinoamérica, que es CIMEL. Como les digo, es una muy buena revista que les va a dar visibilidad a nivel internacional. Actualmente, pues se trabaja en CIMEL para que se puedan reingresar a Cielo nuevamente, y pues una de las metas a largo plazo es que CIMEL también esté albergada en lo que es Scopus o otras bases de datos mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, CIMEL es una muy buena opción. Personalmente yo no recomendaría publicar en una revista que no tiene revisión por pares, en una revista que no aplica procesos editoriales de acuerdo a las recomendaciones internacionales de editores de revistas médicas, que la última publicación, bueno, es la del 2015, a finales de diciembre de 2015, que ahí se dan como las normas que debe tener una revista y que deben tener los autores para hacer como estandarizada la publicación científica en medicina. Entonces, no recomendaría en una revista que no aplique eso, porque al final son revistas locales que pues uno publica ahí, pero no va a tener mayor visibilidad o trascendencia, ¿verdad? Que obviamente sí, también hay casos en los que las revistas locales no son despreciadas por total, porque
aportan información para nivel local, o sea, información útil, ¿verdad? Pero sí creo que es un reto para las revistas ir trascendiendo y pues albergarse en bases de datos que puedan transmitir la información pues ya a nivel internacional. Y la otra pregunta era, ¿qué le recomiendo a un estudiante para que se inicie en publicación? Como les decía, primero la motivación, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener la motivación siempre en hacer algo, en que le guste, en querer hacerlo, y a veces uno como estudiante deja las cosas como para mañana, tengo un caso interesante que reportar, pero lo voy a dejar para mañana, para la otra semana, y al final nunca reportó ese caso, o nunca publicó. Entonces, una de mis recomendaciones pudiera ser que aprovechen el Congreso Científico Internacional de FELSOCEM. El CCI se realiza anualmente en un país distinto. Por ejemplo, este año va a ser en Paraguay. Y en el CCI se hace el Congreso Científico Internacional. Se hace en el marco del Congreso Científico Internacional, se hace el concurso internacional de investigación y que se les da la oportunidad a los estudiantes a presentar casos clínicos, a presentar fotografías, a presentar artículos originales y pues obviamente hay un jurado calificador internacional que da aportes al estudiante. Es un muy buen congreso en donde el estudiante se pudiera nutrir de investigación y obviamente puede también nutrirse con las críticas, los comentarios de los expertos en investigación, ¿verdad? Y pues de ahí mismo ya va agarrando experiencia, va quitándose el miedo, va mejorando su redacción y eso, y ya puede incluso esas mismas investigaciones pensar en publicarlas en una revista a nivel de pregrado, ¿verdad? Y como les digo, obviamente prepararse, aprovechar los cursos de CPD, que en donde van aprendiendo, leer sobre lo que es procesos de publicación. Yo les recomendaría leer las normas internacionales de editores de revistas biomédicas, como les digo, es un muy buen documento en donde le da a uno como muchas pautas y le va corrigiendo ideas erróneas que tiene uno en cuanto a lo que es investigación y publicación, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta. Karina Herrera dice, ¿a cuál tipo de estudio investigativo podría considerar como recomendación para un estudiante de medicina que quiere publicar por primera vez? Bueno, ya hablando de lo que son artículos originales, están los artículos originales, o sea, a nivel de revistas, eh, obviamente de pregrado y revistas no tan especializadas que vayan a publicar ensayos clínicos y eso, ¿verdad? Entonces, están los artículos originales y los artículos originales breves. La diferencia entre los artículos originales breves es que son estudios en donde tal vez no se utiliza una gran cantidad de pacientes o que no es tan extenso el estudio como para convertirse en un artículo original. Entonces, la recomendación es que a nivel de pregrado, obviamente se inicie primero con estudios descriptivos, porque los estudios descriptivos le van dando la pauta como al estudiante de tener esa experiencia en cuanto a investigación, esa experiencia con métodos estadísticos no tan sofisticados o con programas estadísticos que no son tan complejos. Entonces, ahí puede empezar el estudiante, con estudios observacionales, estudios descriptivos que le van a dar esa experiencia. Y ya pues más adelante, como bien vimos en la presentación, en otros países los estudiantes se animan ya a hacer estudios experimentales, que también se pueden hacer, obviamente siempre preparándose. O sea, la idea de hacer investigación también es hacer investigación de calidad y no querer hacer investigación porque quiero tener una publicación o por esto. O sea, hay que hacer investigación de calidad, entonces es una responsabilidad del estudiante también prepararse en cuanto a investigación, métodos estadísticos, asesorarse adecuadamente, buscar apoyo de gente que sabe de publicación, de investigación, de métodos estadísticos, de metodología de la investigación para hacer buenos estudios que puedan ser potencialmente publicables. Porque como les decía, esto sería como otra conferencia, las revistas aplican criterios también para, o sea, no todo lo que llega a una revista se publica. La revista aplica ciertos procesos editoriales para decidir qué artículo sí se publica, cuál no, cuál tiene errores metodológicos, qué artículo tiene errores como de copy-paste o lo que es plagio, publicación duplicada, publicación salami, es todo otra plática. Entonces, eso, ¿verdad? Principalmente ese tipo de estudios para que el estudiante pues vaya familiarizándose con publicar y investigar. Muchas gracias, doctor.
Emilie Alarcón tiene una pregunta. ¿Tiene un impacto a nivel mundial? Si se ha dicho que hay un buen porcentaje de estos trabajos, ¿cómo puede ser experimentales y que no descriptivos? Perdón, se entrecortó la pregunta, no la entendí bien. Repito, ¿a cuál tipo de estudio investigativo podría considerar como una... perdón, ¿por qué la investigación de pregrado no tiene un impacto a nivel mundial? Que si se ha dicho que un buen porcentaje de esos trabajos eh, podrían ser también experimentales, ¿por qué únicamente hay descriptivos? Ya, bueno, sí, como les decía, la recomendación básica es para aquellos estudiantes que, obviamente con algo se empieza, ¿verdad? Para aquellos estudiantes que van empezando en investigación es que hagan estudios descriptivos. Ya los estudiantes que van agarrando más experiencia en cuanto a programas estadísticos, en cuanto a metodología de la investigación, ya se pueden animar a hacer estudios experimentales y obviamente siempre enfocados en publicarlos. Como les vieron en las gráficas, en Estados Unidos, en otros países, los estudiantes tienen participación en investigaciones experimentales del laboratorio. La mayoría de estas investigaciones de las que habla el artículo se dan obviamente con mentoría o asesoría de gente ya experimentada. Esa es una muy buena opción también que se puede hacer, de que se aboquen a docentes que realmente tengan conocimientos en todo esto y que puedan ser como coautores ambos y se puedan apoyar de tal manera de ya hacer estudios como más de otro nivel, por decirlo así, ya experimentales, cosas experimentales, que sí se pueden hacer a nivel de pregrado, se pueden hacer porque yo lo hice cuando estaba en tercer año de medicina, hice un estudio experimental que lamentablemente en ese entonces no tenía muchos conocimientos en publicación, no se publicó, pero se hizo, pero la idea siempre enfocado en hacer buenos estudios. El impacto que va a tener la investigación del estudiante de medicina siempre va a depender mucho de la calidad de la investigación que se hace. Entonces, por eso yo les decía, obviamente lleva su tiempo hacer investigación, requiere conocimientos, toma tiempo aprender a hacer buenas investigaciones, pero sí se puede. O sea, no significa eso que eso sea una limitante para no hacerla. Entonces va a depender mucho de qué tema ustedes vayan a investigar, de qué tipo de estudio experimental vayan a hacer y la calidad del estudio. Entonces de eso va a depender el impacto que vaya a tener el artículo, ¿verdad? Y como les digo, al final estos artículos originales, o sea, los que usan una muy buena metodología son utilizados para metaanálisis, ya tienen otro, generan otro tipo de impacto, o incluso a nivel de local de país, la investigación que hace el estudiante pudiera generar un impacto local, ¿verdad? Perfecto, doctor, muchas gracias. También hay otra pregunta. Una vez que publique de Catalina Castañeda Tovar, una vez que publique mi artículo en la revista CIMEL, ¿no puedo publicarlo en ninguna otra revista? Bueno, como les decía, ¿verdad? Esta pregunta, bueno, estas preguntas son más en cuanto a los procesos editoriales. Hay algo que se llama publicación duplicada, que esto es una falta ética en investigación y en procesos editoriales, porque una vez uno publica un estudio en una revista, ya sea una revista local o una revista internacional, máxime, si es una revista, por ejemplo, como CIMEL, que tiene visibilidad internacional, uno no puede por ética publicar nuevamente el estudio. Y pues de lo que yo he leído, algunos autores mencionan que es antiético porque, por ejemplo, yo como autor leo tu artículo, que lo publicaste en The Lancet. Entonces yo lo leo y todo. Muy buen artículo y todo. De ahí me pongo a buscar más sobre el mismo tema y pasa que encuentro el mismo artículo en la New England. Los editores de ambas revistas no se dieron cuenta que era un artículo publicado, o sea que tú lo enviaste a dos revistas y los dos, como era muy bueno, lo publicaron. Entonces, es una falta de respeto para los lectores, es lo que mencionan dentro de algunos de los argumentos que se plantean, como te digo. Es una falta de respeto para los lectores hacerle perder su tiempo leyendo dos veces el mismo artículo. Eh, Aparte de eso, como te digo, es una falta ética, no es permitido en publicación enviar
esos artículos. Hay casos como excepcionales, porque también de eso hablan las guías del 2015 que les menciono de editores de revistas biomédicas, y casos excepcionales en el que un artículo es como muy, muy, muy grande y es tanta la relevancia que arroja dos resultados distintos para dos causalidades distintas, te podría decir. Entonces, en ese caso, se puede sacar dos investigaciones de ese mismo artículo, pero sí debe cumplir como con criterios rigurosos para que no caiga dentro de publicación duplicada o algo que se llama publicación salami, que es cuando el autor con intención fragmenta un mismo estudio con tal de, por ejemplo, si un estudio iba a ser publicado como una publicación, lo fragmenta, trata dos resultados o los altera para que tenga dos artículos de un mismo estudio. Esa es una publicación fragmentada, que también es una falta ética en publicación. Muchas gracias, doctor. Y ya para terminar, la última pregunta que nos indica Víctor Ulloa: ¿es prudente, según lo mencionado en su charla, publicar toda tesis o todo resultado de una investigación? Bueno, sí, este es un tema que incluso en Perú yo he visto autores, he leído artículos, he leído propuestas de autores de Perú, gente que hace muchísima investigación que en algún momento pertenecieron a Felsosem, es lo interesante del dato, que hablan sobre estas propuestas, que incluso hay algunas propuestas en Perú, es donde he leído yo, las propuestas de que se implemente, por ejemplo, la tesis deba ser publicada previamente, o sea, la tesis debe estar publicada como artículo original, como un requisito de graduación. Obviamente esto es ya pensando en incrementar la producción científica de los países, de las universidades, ya son temas meros, como diría yo, administrativas, la logística que hay detrás de esto, pero sí, idealmente todo estudio debiese publicarse, o sea, debiese publicarse, como les decía, ¿verdad? A veces las tesis o los trabajos de grado que hace uno, los primeros se pueden considerar como para uno aprender a hacer investigación, que eso no está mal, pero no debiésemos quedarnos ahí, no debiésemos conformarnos con ese, no debiésemos agarrar eso como nuestro lema, hacer investigación. Está bien en los primeros años, en segundo, tercer año, cuarto, no aprende a hacer investigación, pero sí ya conforme uno va avanzando, se le debiese exigir al estudiante por lo menos tratar de publicar sus investigaciones, pero eso ya es otro tema, que ya es otro tema administrativo de las universidades, de las facultades, que también lleva a otros procesos mucho más complejos el tratar de implementarlos, pero sí uno como estudiante debiese enfocarse en eso, en publicar su tesis, en publicar sus investigaciones, o sea, desde que uno las inicia, ir con esa mentalidad: voy a hacer una buena investigación, me voy a asesorar bien, no voy a meter plagio en mi investigación, o sea, tomando todos esos aspectos de tal manera que cuando uno ya llega al informe final, tiene una investigación que es potencialmente publicable y que va a aportar muchísimos datos, ¿verdad? Locales, de región o internacionales, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, damos por terminada la primera videoconferencia del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación. Continuaremos con nuestros domingos científicos. El próximo domingo ya empezaremos un poco a hablar sobre cómo hacer preguntas de investigación y búsqueda bibliográfica. Entonces, la difusión del nombre de la conferencia y del disertante se les estará dando por las redes sociales oficiales a través de estos días, para que estén pendientes y puedan asistir. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas. No se les olvide colocar su nombre y su correo en los comentarios de YouTube para que se les haga llegar su respectivo certificado. Y en cuanto al material de esta videoconferencia, será conservado en el canal de YouTube del comité, que es este mismo, como un video, para que lo puedan visitar, lo puedan observar cada vez que lo deseen. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Nos despedimos.